Aquí estoy empezando a grabar y les voy a compartir pantalla con eso. Miren, estábamos viendo las integrales de línea para funciones vectoriales. Entonces, bueno, disculpen, tengo que ordenar aquí primero el escritorio un poco. Ya, entonces, acá la F mayúscula con la flechita es una función de, bueno, acá en este caso tomaron de R3 en R3, ¿ya? Y cuando tiene el subíndice y sin la flecha, entonces son las funciones componentes, que son funciones en 3 variables, pero con resultado escalar, o sea, un número nomás, ¿ya? Y acá podemos utilizar esa notación y de hecho la había descrito un poco antes, más arriba, las otras, no, un poco más arriba, acá, las otras versiones de cómo podemos interpretar eso con el producto punto. Acá el de R es entonces el de X, de Y, de Z. Y acá el cómo lo calculamos, el de X simplemente es, ya lo voy a agregar acá. Ups, pero no con este lápiz. No, córrete. Con este, ya. El de X, por ejemplo, simplemente va a ser el X' de T, ¿ya? Y así análogamente para las otras variables. Entonces, eso nos ordena bastante el esquema y todas las integrales acá nos van a resultar solamente respecto a al parámetro t, ¿ya? Porque t es el parámetro de la curva sobre la cual estamos integrando. O sea, acá esta curva gamma, ¿ya? Bien, entonces, acá una propiedad es que si una curva está reparametrizada de manera que la recorremos en sentido contrario. Acá. Entonces, como intuitivamente es como obvio de que ahí se nos va a salir un signo menos para afuera de la integral original, ¿ya? El tema acá es como, si ustedes lo miran en una variable solamente, en una variable, si tenemos aquí nuestro intervalo de A a B, ¿ya? Y acá la curva y calculamos la integral. O sea, calculamos acá el área. Calculamos este área, ¿ya? Entonces, acá la integral de A hasta B de la f de x es igual a menos la integral de b a A de f de x, ¿ya? Y ahora las integrales de línea, o sea, sobre una curva, me refiero en este caso, solamente es que tienen que pensar que ese segmento de recta que ustedes tenían en cálculo 1, o sea, perdón, en cálculo 2, en el eje X, lo piensan que es un alambre y ahora pueden tomar ese alambre, levantarlo y colocarlo en el espacio, de alguna forma, ¿ya? Y ahora integran sobre esa curva, ¿ya? O sea, quizás sería, es que en las clases presenciales yo normalmente andaría con un trozo de alambre y con un poco no, no, ¿cómo se llama eso? Esa masa para moldear de los niños y, y unos pinches, o sea, unos montadientes, eso. Pero bueno,
Es que igual ahora en la cámara, si yo estoy compartiendo pantalla, entonces, aunque ustedes me vean, el tema es que va a quedar muy chico eso, ¿ya? Pero si quieren ahí imaginarse esos modelos que yo estoy mencionando, o también si ustedes tienen hermanitos chicos y tienen esos materiales en casa, entonces tómenlos y piensen cuando vean la próxima vez un trozo de alambre eh, que, que lo colocan así en el espacio y piensan, ah, bueno, eso es mi curva sobre la cual estoy integrando ahora, ¿ya? Em, bueno. em, acá hay otro ejemplo. Entonces miramos este ejemplo acá. Chuchum, chuchum. Acá tenemos este campo vectorial, ¿ya? O sea, porque, bueno, de hecho, esto de acá es una función de R2. No, está mal escrito eso. Em, acá tiene que haber Z también, ¿ya? Es una función de R3 en R3, ¿ya? Es un campo vectorial. Porque acá en la tercera componente dejaron el Z. Entonces, se pide calcular la integral f de r cuando gamma es, bueno, en primer lugar acá, gamma es una curva compuesta por a ver, primero tenemos un segmento de recta y después tenemos un segundo segmento de recta que une el punto final del primero con otro punto. Ujú. Ya, bueno, acá claramente podemos ver que esos son, em, digamos, no están sobre la misma recta, ¿ya? Entonces, acá lo que hacemos para hacer ese primer cálculo, acá para esa curva compuesta, ¿ya? Es que esa integral la vamos a tener que separar en dos partes, en el sentido de que necesitamos calcular la integral sobre el gamma 1 del f punto. Acá, cuando ustedes lo anoten en el papel, por favor, hagan el punto bien gordito ya para el producto punto, más la integral sobre el gamma 2 del f producto punto dr. ¿Ya? Ahora, bueno, acá en el segundo caso es un segmento de recta que une solamente el primer punto y el punto final, ¿ya? Sin ese, como, sin esa desviación por el punto 141, ¿ya? Porque aquí claramente en este segmento de recta que une solamente el punto inicial y el punto final, es como la línea recta entre los dos puntos y este de acá toma un desvío, ¿ya? Por este punto. Bien, entonces acá hay que necesariamente separar la integral en dos. Y la otra cosa es que tenemos que buscar las parametrizaciones para los distintos segmentos, trozos acá en este caso. En este caso acá la primera y la última componente permanecen iguales a 1. Entonces lo único que cambia es la segunda componente y ahí entonces colocamos el parámetro. En el otro caso, perdón, acá para el segundo trozo, acá la segunda componente permanece igual y solamente se modifican la primera y la última. ¿Ya? Entonces, por eso tenemos esa parametrización que es como la más simple en este caso. Aquí eso lo podríamos modificar también para tenerlo al intervalo 0,1, pero no es necesario. Acá podemos adaptar también el intervalo para que nos sea más simple la expresión acá en esa parte, porque si no tendríamos que acá reemplazar esa t por t cuartos. Y de hecho más 1 más t cuartos.
¿ya? Y para no tener acá un corcho tan terrible en esa parte, entonces por eso podemos adaptar el intervalo también, ¿ya? Entonces calculamos las derivadas acá, que en este caso acá son todas constantes, y evaluamos la f, la función, esta, en nuestras parametrizaciones, ¿ya? Y de esa manera tenemos nuestros ingredientes sobre la curva 1, entonces tenemos que usar acá, lo voy a remarcar, el, el DR1 y el FNR1, ¿ya? Y eso está acá. Tomamos el producto punto y después nos queda todo DT acá. Bien, y para el segundo trozo utilizamos el DR2 y el FNR2. Formamos el producto punto, lo que está acá. Y después la integral nos queda también dt, ¿ya? Y ahora después acá hacemos los cálculos, ya aquí no están hechos con más detalle. Eso sí, a ustedes en la prueba, la que sigue ahora, les recomiendo esos cálculos, los que omitieron acá en estos apuntes, agréguenlos a su prueba, o sea, déjenlos ahí, ya no los borren. Porque aquí igual esos cálculos se van a revisar después, ¿ya? Además, acá ustedes pueden ver, tenemos una fracción. De hecho, acá lamentablemente muchas veces ocurre de que se nos forman fracciones y el tema es que después ahí uno puede ver en la resolución de las integrales hasta qué punto estaba bien el desarrollo y puede dar ahí puntaje parcial, aunque el resultado final esté malo, ¿ya? Entonces, por eso, ese paso que acá no pusieron, por favor, en las pruebas colóquenlo, ¿ya? Bien, entonces para la segunda curva, para el ejercicio B, acá claramente la parametrización es solamente con t, t, t y con t entre 1 y 4. Y la derivada acá es del dr a dt es esta. Y evaluamos la función f, o sea, el campo vectorial en esa parametrización de la curva gamma. Entonces, acá formamos el producto punto y la integral de t. Y bueno, en este caso dio el mismo resultado. Ahora, hay una cosa que una propiedad acá que está detrás de eso, porque eso de que acá tengamos ahora el mismo resultado para ambas situaciones, aunque claramente el camino que recorrimos por la curva en la parte A es más largo porque tomamos una desviación acá, ¿ya? Que en la parte B, que era como el camino directo, ¿ya? Esa cosa depende del campo, o sea, de la función que estamos utilizando. Y esa propiedad la vamos a ver en un momento, creo. Eso, exactamente. Acá, campo conservativo. ¿Ya? Por eso nos dio acá el mismo resultado, ¿ya? Porque uno pensaría, bueno, si yo recorro más camino, debería, este de acá debería ser un número mayor que este, ¿ya? Entonces, acá está el tema, eso de lo que yo les comenté al principio de cuando empezamos con las integrales de línea, con esos apuntes.
ese tema utilizaron al principio la parte de la definición del trabajo realizado al recorrer cierto camino bajo cierto campo de fuerza, ¿ya? El tema es que, y ese ejemplo de que si yo subo y subo los 13 pisos y bajo los 13 pisos, según la física no he realizado ningún trabajo, pero estoy igual agotada, ¿ya? Entonces, eso es porque el campo gravitacional, en este caso, es conservativo, ¿ya? O sea, conserva la energía. Y, o sea, acá lo voy a remarcar, acá. Entonces, un campo, o sea, una función vectorial en varias variables va a llamarse conservativo, un campo conservativo, ¿ya? Si existe una función phi, ojo, esta función phi aquí es una función en 3 variables, pero con resultado solamente un número, que es derivable y de manera que la función esa f, perdón, f, ¿ya? Es igual al gradiente de esta función phi. Acuérdense, el gradiente es, si yo tomo phi como, no, bueno, si yo la dejo así, entonces esto aquí es el vector de phi a dx, de phi a dy, de phi a dz, ¿ya? O sea, si existe una función en 3 variables, pero que es escalar, ¿ya? De manera que sus derivadas parciales son justamente las componentes aquí F1, F2 y F3. Eso, ¿ya? Entonces, de esta manera, la función phi se llama el potencial asociado a la función f, ¿ya? A ver, ahora acá, bueno, ya, a lo que voy es que, fíjense, esto es un poco, a ver, ustedes están en cálculo 3, así que deberían tener ecuaciones diferenciales también, ¿o no? Ahora en paralelo, estar en el curso de ecuaciones diferenciales. Sí, profe. Ya, entonces acá lo que estamos buscando, o sea, vamos a decir de que un campo es conservativo justamente si lo puedo interpretar como el gradiente de una función escalar, ¿ya? O sea, y ahí están las derivadas parciales. Bueno, la otra cosa es, bueno, acá lo que pusieron como comentario es que si acá agregamos una constante, obviamente como esa no aparece en las derivadas parciales, entonces eso también va a ser un potencial, ¿ya? Acá la fórmula en general sería el phi más c, ¿ya? Ahora, esa c después en ecuaciones diferenciales, ustedes saben, existen los problemas de valores iniciales, ¿ya? Entonces, ahí el tema es que esa constante depende de los valores iniciales de un problema, ¿ok? Em, Ahora, lo que sí es que creo que esta vez es que antes siempre se intentaba ver en cálculo 3 la materia como para apoyar bien a lo que es ecuaciones diferenciales, pero
como que ahora parece que en los últimos años eso se ha separado un poco y de repente ustedes lo ven primero en ecuaciones diferenciales y después lo ven en cálculo 3, ¿ya? O sea, bueno, lamento de que eso ocurra. Pero bueno. Em, Bueno, acá pusieron el tema de que en muchas partes se defiende aquí con el signo menos en muchos textos. Pero para nosotros acá vamos a utilizar el potencial con el signo más, ¿ya? Eso depende un poco del contexto físico en el cual el respectivo autor escribió su texto, ¿ya? Acá, entonces acá el ejemplo clásico, el campo conservativo, el peso de una partícula de masa m. O sea, acá tenemos ese campo de fuerza. Ahora ya, dentro de nuestro universo reducido que podemos vivir ya, porque acá eso es suponiendo que, por decirlo así, estamos en un trozo de tierra plana, ¿ya? Entonces, como acá los cálculos no son tan exactos, entonces solamente se imagina que la gravedad actúa en dirección menos z, ¿ya? Bueno, y acá el potencial entonces va a ser esta función. A menos ¿cómo sabemos? Esto corresponde a menos, ¿por qué menos la energía potencial de M? Bueno, ahí ustedes sabrán más de física seguramente que yo, ¿ya? Por el signo menos pusieron acá. Es que el tema es que el potencial acá se considera de que la fuerza actúa hacia abajo, ¿ya? Entonces, por eso acá el potencial es negativo aquí también, ¿ya? O sea, mientras más me subo, más me puedo caer, por decirlo así, ¿ya? O sea, así por lo menos lo entiendo yo con mis pocos conocimientos físicos. Entonces, bueno, acá siempre, bueno, nos dicen de que la observación F no tiene que estar definida en todo R3, pero siempre vamos a pedir un conjunto acá, un conjunto omega como dominio del campo. Y ese conjunto en general también lo vamos a considerar como un conjunto abierto en R3, ¿ya? Bueno, por ejemplo, el campo. Acá pusieron un ejemplo de este campo. Tiene como potencial la función esta. O sea, lo que nos dicen es que o sea, bueno, mejor con otro color acá, que esta primera parte, a ver, aquí lo escribo arriba entre medio, la primera parte es de phi a de x, o sea, esencialmente para corroborar eso como lo pusieron acá, tenemos que tomar esta expresión que remarqué en amarillo acá y derivarla, ¿ya? Respecto a x. Y después derivamos acá respecto a y, de phi de y, y acá de phi de z, ¿ya? Perdón. ¡Ay! Ping. Ya. Pero lo que pasa es que esa derivada acá no, o sea, nos causa problemas cuando x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado es justamente igual a 1. ¿Ya? Entonces, por eso acá
el omega sería solamente el interior de la esfera unitaria en el R3. ¿Ya? O el otro conjunto que podríamos considerar sería fuera de la esfera unitaria en teoría, pero no podemos considerar directamente la parte que es la esfera, la superficie. Ya. Acá, esto es ya como la primera versión de lo que se llama el el teorema fundamental de cálculo para integrales de línea. Entonces, pero este acá, bueno, es solamente válido para campos conservativos, ¿ya? Donde tenemos un potencial. Y gamma es una curva regular. Dijimos que para que sea regular necesitamos la parametrización, ¿ya? Con R. Y el R' no se anula en ninguna parte y además existe en todas partes donde es necesaria, ¿ya? Entonces, acá la condición era de que el R' nunca se anula, o sea, R' nunca es el vector 0, 0, 0, o dicho de otra manera la rapidez, la norma del R' nunca se anula, ¿ya? Eso lo vimos en el contexto de las parametrizaciones. Entonces, de esta manera, esa integral de curva, fíjense acá lo que significa eso. Esa integral sobre esta curva solamente depende del punto final que tengo acá, el R de B, menos el potencial evaluado en el punto inicial de la curva. ¿Ya? Y esa parte acá es súper interesante porque eso de acá, lo único que nos piden es que gamma sea una curva regular y parametrizada por este R. Pero al final lo único que nos interesa es el punto final y el punto inicial. ¿Ya? O sea, ¿qué significa eso? Si yo tengo, bueno, ya, si yo tengo acá mi punto inicial y acá mi punto final, ¿ya? Un punto A y un punto B, da lo mismo. Entonces, la curva puede ser así, puede ser por ahí, puede ser hasta una curva, no sé, así, o puede ser acá esto, un segmento de recta entre los dos puntos. Y no importa, eso no influye en el valor, mientras el campo sea conservativo y tenga potencial. ¿Ya? Entonces, en este caso, quiere decir de que esa integral de línea no depende de cómo es la curva, cómo es el trayecto acá. ¿Ya? Mientras una los dos puntos. Y eso es algo en sí, bueno, tiene que ver con ese problema de que si yo tengo que bueno, ya como problema, o sea, explicación, ya no sé, yo no soy muy de física, ustedes saben, pero si yo coloco o sea, si yo estoy como a una cuadra de un edificio de 13 pisos, ¿ya? Entonces tengo la posibilidad de ir hasta el pie del edificio y después subir la escalera para llegar al otro punto. O la otra posibilidad, acá tengo mi edificio, y yo estoy acá, ¿ya? Entonces quiero subir por acá
Entonces tengo la posibilidad de caminar hacia el edificio y subir por la escalera acá. Yup. ¿Ok? Pero, o sea, esto sería una trayectoria posible. Y la otra es que si me consigo a alguien que me tense una cuerda acá, desde mi punto donde estoy yo y desde hasta la punta, entonces, o quizás el ejemplo sería para bajar de ahí, ¿ya? Entonces, acá, si yo quiero ir desde aquí arriba hacia este punto, entonces puedo bajar la escalera y después caminar esa cuadra, o puedo tirarme por la cuerda que me tensaron acá. ¿Cómo se llama eso? Bueno, pero en total, al final acá, el resultado va a ser el mismo, acá en el sentido del trabajo que habré realizado, ¿ya? Claro que acá bajar las escaleras igual cansa y después caminar por allá, pero ahí si me tiro nomás, pero bueno, es subjetivo eso, ¿ya? Por eso digo, la física no es como mi fuerte. Pero ¿se entiende el problema acá? De hecho, acá un campo conservativo, entonces si lo calculo, si calculo la integral de un campo conservativo sobre una curva regular, ¿ya? Entonces, lo que me dice ese teorema de acá también es que eso no depende de la curva. O sea, es una independencia de la trayectoria. Ah, acá calcularon el potencial. Bueno, eso era lo del ejemplo anterior, creo, ¿o no? Sí, por eso pusieron acá en el ejemplo 2, ya. Acá, la integral no depende la curva que uno de esos puntos. Eso es lo que yo estaba diciendo, ¿ya? Al revés, eso también es cierto. Y eso es algo también muy útil. Si tenemos un campo, a ver, luego son equivalentes. Bueno, ya. El tema es que acá, si tenemos dos curvas regulares por pedazos, ¿ya? Entonces, con el mismo punto inicial y final, esa es la parte importante. Acá, con el mismo punto inicial y final. Entonces, ambas integrales me van a dar el mismo valor, ¿ya? Esta parte de acá. En particular, si yo, y bueno, por lo tanto acá el campo es conservativo, ¿ya? Y la otra cosa es que lo que yo puedo hacer, bueno, si quieren, acá ya hice muchos dibujitos, así que aprovechemos eso. Si yo tomo, por ejemplo, esto de acá como gama 1 y después tomo esta parte de acá como gama 2, pero, o sea, perdón, acá voy a agregar la explicación. Acá, esto es mi gama 1 en esta dirección, ¿ya? Ugh. Y entonces, de A hasta B, ¿ya? Y después le agrego esta curva gamma 2, pero recorrida de B hasta A, ¿ya? Entonces, voy a llegar de nuevo al punto inicial y voy a tener una curva cerrada, porque me fui y me devolví, por decirlo así, ¿ya? Entonces, a eso se refiere acá esta última parte. Acá, por eso ponen acá ese circulito, porque es sobre una curva
cerrada, ¿ya? ¿Qué quiere decir eso? El punto inicial y el punto final de la curva en total coinciden, ¿ya? Entonces, acá cerrada ya la curva, bueno, necesitamos que sea regular, pero acá solamente pedimos regular por pedazos. Bueno, deberían haber puesto el por aquí entre medio, ¿ya? Curva cerrada, regular, pedazos, eso así no, normalmente no se coloca, ¿ya? Por, ahí, por pedazos, ¿ya? El tema es que justamente en el... acá en este punto B, donde unimos la curva gamma 1 con la curva gamma 2, acá puede haber una doblez entre medio, digamos, una esquinita o algo así, ¿ya? Entonces, ahí en ese punto no va a ser regular. O sea, el punto B lo podemos saltarnos al tomar solamente por pedazos, ¿ya? La regularidad. Eso. Entonces, significa que esa notación, cuando tenemos la integral y con el circulito, significa siempre es una integral sobre una curva cerrada. Y esa tiene que ser al menos regular por pedazos, ¿ya? Y es esencialmente la misma condición que la que teníamos acá arriba, esta, porque si yo a la curva, si yo escribo esta integral C acá, entonces como los trozos gamma 1 y gamma 2, entonces era el gamma 1 primero, f de r, y después el gamma 2, acuérdense, yo lo tengo que agregar en dirección negativa, o sea, opuesta, tengo que ir del B al A. Entonces ahí me va a salir el menos y acá el gamma 2, entonces de f punto dr, ¿ya? Y en particular, acá con el hecho, a ver, lo voy a escribir por acá. Bueno, no lo necesito escribir otra vez porque la primera parte, o sea, la integral del gamma 1 producto punto de R es igual al gamma 2. O sea, esta parte acá se satisface, ¿ya? Y como lo estoy restando, entonces me va a dar 0, ¿ya? Eso, entonces, acá las tres cosas son equivalentes. Ahora, donde la parte C es solamente como, esencialmente como que reescribo un poco esa condición, la que estaba en la parte B. ¿Ok? Mediante un ejercicio simple de concatenación de curvas. ¿Qué es concatenación? ¿Alguien me puede decir? Unión. Quizás. Ir juntando, sumando curvas, cosas así. Agregando una curva a la otra. Ah, pero eso lo hicimos acá esencialmente. Perdón, lo hicimos con el dibujito, ¿ya? No hicimos con un ejemplo numérico, pero esa parte ya la hicimos. Sí, eso de concatenación se refiere a eso. Perdón, primera vez que escucho esa palabra ya. Disculpen. Sí, esa parte también la dije ya antes de la observación del conjunto abierto y conexo. Y a propósito, ¿ustedes saben lo que es conexo? No. Ya, entonces, miren.
acá, si yo pienso de que esto es un conjunto abierto, ¿ya? Bueno, la forma acá está lo mismo. Puede ser como una nube en R3. Este conjunto es conexo, porque si yo tengo cualquier par de puntos acá, los puedo unir mediante una línea que está totalmente contenida dentro de ese conjunto. Ahora, si yo considero como conjunto total acá, por ejemplo, esos dos trozos, y todo eso es mi omega, ambos trozos, ¿ya? Entonces eso ahora ya no es conexo, porque si yo tengo un punto acá y un punto acá, eso no los puedo unir mediante una línea que esté totalmente contenida en ambos trozos, o sea, digamos, en el total, en el conjunto omega, porque me queda acá esta parte de la curva, me queda fuera, ¿ya? O sea, acá solamente voy a... cambiarte, ya. Si yo tomo como mi conjunto omega todo esto de acá, esto y esto también, ¿ya? O sea, en este caso acá, para la parte amarilla, entonces eso no es conexo. Bien, entonces el campo de observación es conservativo, que es abierto y bueno, sin embargo, eso era en el ejemplo, en otra observación. Es que aquí siempre quieren que uno retroceda tanto para arriba, pero bueno. Ya, acá, ¿cómo saber si un campo es conservativo en la práctica? Bueno, y después cómo calcular el potencial. Ahora, de hecho, esto acá es el tema, bueno, acá van por otro camino primero, pero vamos a ver eso primero, ¿ya? Entonces, acá tenemos que definir otro objeto que se llama el rotor. Ahora, en cierto sentido, el rotor, bueno, es un vector, ¿ya? Si ustedes piensan bueno, es con la mano derecha, eso sí. Es un vector que es como el dedo pulgar, ¿ya? Y ahí entonces sus dedos van a, si los doblan un poco, entonces esos indican una rotación, ¿ya? Entonces ese vector que calculamos ahí, el rotor, es digamos, el campo tiene como cierta tendencia a como rotar, ¿ya? Para cada punto. Entonces, para cada punto, mientras más grande esa tendencia a rotar, más largo va a ser ese vector. Y la dirección, además, entonces, que tiene el vector, que es el dedo pulgar, esa dirección va a ser como resumen perpendicular a lo que es como entre comillas, el movimiento rotativo, ¿ya? Ahora, el rotor aquí lo definen con, a ver, una cosa, esa notación acá, esa es como la notación estándar, es el gradiente cruz la función f. Entonces, esencialmente lo que hacemos acá es, formamos un producto cruz. Ya, acá pusieron, bueno, matemáticamente hay que, acá, bueno, pusieron como las coordenadas aquí, no F1, F2 y F3, sino que pusieron P, Q y R. ¿Ya? Pero, bueno, es como, ya en muchos apuntes se utiliza eso, ¿ya? Aunque después creo que al final enreda, sería más simple con los subíndices acá, en mi opinión, pero bueno. La otra notación para el rotor, también en algunos textos aparece eso del rot F, ¿ya?
Eso no significa que es algún roto de F, sino que es el rotor, ¿ya? Bueno, bueno, acá esto, bueno, obviamente también es un campo vectorial. Y aquí, entonces, digamos, ¿quién va a recordar esa fórmula acá para eso, para ese cálculo? Como que no muchos, o sea, por lo menos yo no, ya yo soy pésima para recordar fórmulas. Entonces acá pusieron una bueno, mnemotécnica, ¿ya? Pero ojo, ¿ya? Este objeto de acá, matemáticamente, no tiene sentido, ¿ok? Es solamente para poder hacer el cálculo, para recordar la fórmula para el rotor. ¿Por qué no tiene sentido? Porque en la primera columna coloco los vectores unitarios y acá van vectores y acá van, bueno, funciones en este caso, ¿ya? Entonces son objetos de dimensiones distintas, ¿ya? Eso no se puede mezclar normalmente, ¿ok? Pero por eso esto de acá no es una fórmula matemática, insisto en eso, pero sirve para recordar la fórmula que está ahí arriba. ¿Ok? Entonces, si se fijan, si calculamos acá simplemente el determinante de acá, entonces en la primera componente, que es la I, vamos a tener d a de I del R y después menos d a de Z del Q. Está acá. Después, para ese determinante, si queremos calcular la componente J, ojo, acá eso va con menos. Entonces, acá la dirección positiva es d a de Z por P y menos d a de X del R. Acá está. ¿Ya? Y después para la última componente, acá es positivo de nuevo. O sea, nos queda o sea, dq a de X menos dp a de Y en la tercera componente. Acá está. ¿Ya? Entonces, por eso, para recordar cómo se calcula un rotor, entonces ahí simplemente utilizamos esa ayuda como gráfica, ¿ya? Para recordar la fórmula con los vectores unitarios acá y JK, acá las derivadas parciales respecto a las variables y acá las funciones componentes. Acá sería la F1, la F2 y la F3. Bien, entonces, este teorema acá nos indica, y este de acá es muy útil, un campo es conservativo, bueno, sí y solo sí, y esto siempre es algo muy útil porque significa que puedo usarlo en ambas direcciones. Entonces, sí, solo sí, el rotor es el vector nulo. Bueno, para todo X, Y, Z en R3. ¿Ya? Bueno, el tema es que el tema es que cuando F está en del teorema 3, bueno, lo que pasa es que acá lo que sacaron del R3 son todos los vectores que tienen coordenadas enteras. Bueno, pero ¿saben qué? Eso es un poco artificial. No, el eje Z, perdón. Ya. Ya, o sea, eso cambia un poco lo que yo quería decir. Perdón. Acá sacaron el eje Z.
Ah, pero solamente el eje Z. Entonces son solamente los puntos de esa forma los que están afuera. Pero igual el resto del R3 sin el eje Z sigue siendo un abierto y sobre el resto funciona bien. O sea, entonces acá el rotor... Circunferencia de radio 1 recorrida en el sentido antihorario parametrizada, o sea, en el plano XY. A ver, bueno, acá la integral sobre la curva cerrada debería dar 0. Es que definición es una, de hecho, el conjunto es abierto y conexo, eso estaba diciendo. Bueno, necesitamos acá hacer más condiciones sobre el dominio, ¿ya? A eso se refiere. Acá entra la definición del abierto conexo que tenemos acá. Eso ya lo vimos, ¿ya? Pero ahora se pone abierto convexo, con la B. Y esa diferencia acá hace digamos, el tema es que para el convexo, entonces supongo que tampoco saben lo que es convexo. Vienen los dibujitos de nuevo. Ya, si el dominio es esto, y le saco, por ejemplo, acá un trocito de recta, ¿ya? Entonces, para que un conjunto sea convexo, lo que yo necesito es que si yo tengo un punto acá, por ejemplo, y un punto acá, esto lo tengo que poder unir con una línea recta. Ahora, antes, acuérdense, en la conexión o sea, en la definición de conexo, yo les decía con una curva. Lo que yo podría hacer acá sería tomar una curva así, ¿ya? Entonces puedo unir los dos trozos. O sea, este conjunto acá, como yo lo dibujé, es conexo, pero no es convexo. Porque para la convexidad necesito poder unir cualquier par de puntos mediante un segmento de recta. Ahí. Y no solamente una curva. ¿Se entiende? Y en este ejemplo que estaban mostrando acá, entonces tomaron justo una curva, bueno, en el plano XY, que es una curva cerrada, obviamente, ¿ya? Pero el tema es que como sacaron el eje Z de acá, significa que todos los pares de puntos que yo tengo que unir con una línea recta a través del centro, entonces eso no me funciona ya. Y por eso acá no se satisface ahí la condición que nosotros estábamos esperando, ¿ya? Aunque ese ejemplo de acá es un poco artificial, pero la idea detrás de eso es esto. ¿Quedó claro acá el concepto? Para la convexidad y conexidad. Con V y sin V. Corta. Ya. Entonces, acá. Bueno, acá
Lo que pasa es que esa parte lo quisieron ver antes para poder ver el caso para acá para funciones de R2, o sea, para campos de R2 en R2 solamente. ¿Ya? Entonces, esta parte de acá, un campo vectorial, entonces tiene las dos funciones componentes, m de xy y n de xy. Y entonces ese campo va a ser conservativo, sí, solo sí. Entonces, las derivadas parciales, eso sí, entre comillas cruzadas acá, son iguales. ¿Ya? O sea, tomo de la primera función componente, tomo la derivada respecto a la segunda variable, y acá de la segunda función componente tomo la derivada respecto a la primera variable. Y ahora, esta parte de acá, sospecho que les dice algo de ecuaciones diferenciales, ¿o no? Eso ya lo deberían haber visto. ¿Se acuerdan? ¿Lo asocian? Cuando tenían, digamos, al final, aquí es lo que apunta eso. A ver, lo único es que, ¿cómo se llamaban esas en ecuaciones diferenciales? Que soy mala para nombres, pero el tema era de que acá esencialmente al resolver una ecuación diferencial con este formato, ¿ya? Entonces, esencialmente lo que ustedes buscan ahí es la función potencial para una función en dos variables. O sea, eso como explicación para lo que ustedes ya han visto seguramente en ecuaciones diferenciales. ¿Lo han visto o no? Díganme. Ay, bueno, la hora. Ya, voy a grabarla, o sea, perdón, parar la grabación. Y